Buenas tardes, alumnos. Continuando con nuestros temas de avance, el tema de hoy es la novela. Veremos y conoceremos lo que es la novela. Y ahora pasamos al desarrollo. ¿Qué es una novela? Una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. La novela es también un género literario que incluye este tipo de obras. También es el conjunto de obras novelescas de un autor, época, lengua o estilo. A diferencia de otro tipo de relatos, la novela se divide en capítulos, más o menos independientes, pero que juntos constituyen una unidad cronológica. Además, puede presentar más de un narrador. En ocasiones se usa la palabra novela también para referirse a una invención, mentira, embuste o ficción. Esta palabra procede del italiano novella, entendida como noticia, narración o relato novelesco. En la actualidad, la novela es considerada el género narrativo de más reciente creación. De acuerdo con su intención comunicativa, es un relato que pretende construir un mundo de acción humana, con sentido y transmitir experiencias de diversa índole. Se considera como el más tardío de todos los géneros literarios. Logró consolidarse hasta la Edad Media. En Occidente, en los siglos XI y XII, surgieron los romances, que eran largas narraciones de ficción en verso escritos en lengua romance. Entonces daremos una definición de qué es novela. Una novela es un relato de lo que le sucede a ciertas personas en cierto lugar, tiempo y circunstancias. Así que los tres elementos constituyentes de una novela son acción, lo que sucede, caracteres, las personas, ambiente, el escenario, la época, la atmósfera. Desarrollaremos los elementos fundamentales de la novela. La acción es la serie de sucesos que se desarrollan a lo largo del relato. Suele construirse mediante la narración de un conflicto o varios, que alcanza su punto crítico para finalmente resolverse, a veces de maneras distintas. Ahora veremos los caracteres. Los caracteres son los personajes que participan en las historias narradas. Estos suelen estar descritos física y psicológicamente de manera que logran en las buenas novelas vida propia. Ambiente o marco escénico. Está constituido por el ambiente físico y temporal en los que se desarrolla la acción. La descripción es la que se encarga de crear los lugares, las costumbres y la forma de ser de las personas en determinadas épocas. Ahora veremos la estructura de la novela. Tenemos 5 puntos. En el primer punto está la situación inicial, que aparece el personaje principal, el tiempo y el lugar, todo en equilibrio. En el segundo punto tenemos el elemento perturbador. Se desequilibra la situación inicial. En el tercer punto, el desarrollo. Suceden hechos, obstáculos, peripecias, problemas. En el desenlace, él o los personajes vencen o fracasan en sus objetivos. Y en el punto final, es la situación final, el momento de equilibrio se
o es restablecido, que quiere decir que sería el final feliz. Continuando, conoceremos algunos tipos de novela. La novela caballeresca. La novela caballeresca surgió en el siglo XV. Este tipo de novela se caracteriza por relatar las hazañas y el heroísmo de los caballeros que acostumbraban a enfrentarse a diversas adversidades a lo largo de sus vidas. Los relatos de las novelas caballerescas se esfuerzan en presentar de la mejor manera la realidad de aquella época. De esta manera, la historia se torna más verosímil. En este sentido, el personaje principal, el caballero, es descrito como un hombre valiente, corajoso y fuerte, capaz de asumir cualquier riesgo y batallar cada vez que sea necesario. Asimismo, el caballero es un sujeto inteligente, astuto y honorable, al que muchos respetan. Como ejemplo tenemos de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, novela donde se narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Novela picaresca. Es un tipo de novela que narra en primera persona las aventuras de un protagonista pícaro, incluso que se perfila como un antihéroe. Este tipo de novela es característica de la literatura española, durante la transición del Renacimiento al Barroco, entre los siglos XVI y XVII, periodo denominado como Siglo de Oro. Estas novelas incluyen características propias de la vida durante el siglo XVI. De allí que se critica las costumbres de la época e invita a una reflexión de la moral y de esa realidad social. Entre los principales ejemplos se mencionan El Lazarillo de Tormes, de 1554, que es de autor desconocido. Novela de aventuras. Son las novelas que narran historias en las cuales los personajes se adentran a lugares desconocidos en la búsqueda de experimentar algo nuevo, bien sea conocer un lugar, realizar un viaje, revelar un misterio, iniciar una relación amorosa, entre otras. Estas novelas se caracterizan en que los personajes deben asumir riesgos, son atrevidos, les atrae el misterio, experimentan situaciones desconocidas y de acción, incluso en ocasiones dependen de la suerte. Y como ejemplo tenemos a la conocida ya novela de Harry Potter que fue llevada hasta el cine. Novela romántica. Las novelas románticas son aquellas en las que se desarrolla una historia de amor, generalmente con un final feliz. La trama principal de estas novelas está repleta de descripciones de las emociones de los protagonistas enamorados, los cuales viven en un proceso de enamoramiento, encuentros furtivos, sensualidad, el enfrentamiento entre rivales, entre otros. Novela realista. La novela realista fue ampliamente desarrollada en España a mediados del siglo XIX. Se caracteriza por presentar una narración que refleja con mucha claridad la realidad de las circunstancias de la vida cotidiana y de diversos acontecimientos sociales. Estas novelas también se destacan por la mirada objetiva que desarrolla el autor para describir y exponer la realidad de un momento determinado. Y como ejemplo tenemos la novela boliviana La Chascañahui, donde cuenta la historia de un joven estudiante de leyes que vive en Sucre y que regresa a su pueblo natal,
donde conocerá a la Chascañahui, una hermosa y vivaracha muchacha que le cambiará el rumbo de su vida. El protagonista se ve involucrado entre dos realidades, una burguesa representado por una chica apropiada y la otra por la cholita de quien está enamorado. Entonces decimos que la novela es un texto narrativo. Su propósito es contar o narrar una historia. Presenta un mayor desarrollo de acontecimientos que el cuento. Por lo tanto, es una narración extensa en prosa, de carácter ficticio, pero inspirada en la realidad. Presenta con toda intensidad la vida de los personajes y su mundo interior. Y con esto concluimos lo que es la novela.